Irukote, vamos a empezar fuerte. ¿Qué os dicen estas dos palabras? Bienestar emocional. Vale, a mí bienestar emocional, o sea, para empezar, me parece como un término bastante ambiguo en parte, o sea, como que suena muy bien sobre la teoría, pero sobre todo la bienestar emocional, o sea, yo creo que se hace como mucha política del bienestar en general, cuando en realidad hay poco dentro de la sociedad, y yo creo que al final siempre se asocia como a estar bien, y creo que no va solo de estar bien todo el tiempo, sino de poder estar mal y que también te sostengan, y que estar mal no sea un peligro social, por así decirlo, sino que sabes que puedes salir y que puedes transitar también emociones desagradables que te van a sostener, que te vas a poder sostener y poder también reconectar con otras emociones como agradables. Salud emocional, estaría mejor dicho, entonces. Sí, puede ser, o sea, tampoco tengo un término concreto para eso, pero... Yo estoy un poco también con ella en el sentido de, al final es tener, no solo tener una plenitud y estar bien, y voy a ponerlo muy entrecomillado, sino también contar con una red de personas de un apoyo que es lo que hemos dicho. Cuando estamos en las mejores situaciones podemos contar con ellos y poder compartirlo, y cuando estamos en las peores situaciones poder tener esas personas que te van a apoyar y van a estar allí como unos carriles, digamos así, de una bolera. Yo diría, pues, lo mismo que han dicho ellos y tranquilidad. El hecho de estar tranquilo tanto si algo va bien como si algo va mal, porque sabes cómo solucionarlo o al menos cómo sobrellevarlo, que no te vas a derrumbar cuando algo malo te pasa. Bueno, ya veo que con vosotras no hace falta romper el hielo. Está más que roto, pero vamos a presentarnos, ¿vale? Yo soy Xavier, soy periodista, me gusta escuchar historias personales y después contar esas historias porque creo que de ellas se aprende un montón, ¿vale? Weinzuek. Bueno, me llamo Aitor, tengo 29 años y a la edad de 9 me diagnosticaron un cáncer. Me tiré durante un año, pues, que si vómitos un día, vómitos otro, y al final llegó un punto en el que empecé a vomitar mucho, muy rápido, todo seguido, no había espacio para descansar. Esto fue un verano, en un principio, pues, como muchos tipos de cáncer, no le llamaron cáncer, le llamaron pues una infección del estómago o algo de eso, pero luego resultó ser un tumor cerebral. Lo pillaron tarde, lo pillaron mal. Entonces, pues bueno, pues se hizo lo que se pudo, me operaron de urgencia, en fin, un jaleo que luego resultó que no lo solucionaron del todo. Entonces, un año después, una recidiva me volvió a llevar al quirófano. A raíz de aquello, pues ya con la segunda operación quedó solucionado, pero pues por temas de un líquido del cerebro, por temas de presiones y demás, ese líquido había que sacarlo mediante unas válvulas. Por desgracia, en mi caso, las válvulas a veces funcionaban, a veces no. Se estropearon varias veces en un mismo año, con lo cual me operaron, pues si no me equivoco, fueron 4 o 5 veces. Entonces, pues me junté con 6 operaciones en muy poquito tiempo. En 2014 volví a tener problemas porque esas válvulas también volvieron a fallar. Otras varias operaciones después me afectaron de tal forma que tuve que volver a caminar desde cero. Me tiré 2 años, tuve que dejar estudios, obviamente no podía trabajar. Entonces me tiré 2 años para poder volver a caminar, aprender los movimientos, aprender sobre todo lo que hemos comentado de tema psicológico, el miedo. El miedo me paralizaba por completo, entonces también tenía que trabajar eso y demás. Entonces, pues bueno, pues yo creo que entre válvulas y demás, pues este ha sido el causante de que yo hoy por hoy camine con un bastón. Tengo que caminar con un bastón. El deporte me ha ayudado mucho y tal, pero sigo teniendo unos problemas de movilidad, secuela de aquel tumor cerebral. Ireia.
Vale, yo soy Iraya Nieto y Arena, soy psicóloga social, activista anticapacitista, TDAH, formo parte un poco del ámbito este de las neurodivergencias, que son las personas que tienen cerebros diferentes, ¿no? Y de cómo un poco visibilizar la discapacidad y todo esto. Y bueno, a nivel de historia personal, ahora mismo no se me ocurre así nada que añadir. En plan, soy autónoma para poder autoemplearme porque la exclusión social es como compleja. En plan, cuando funcionas diferente. Y nada, y bueno, poco a poco voy generando como un nicho también desde esta parte de la lucha social. Bueno, yo soy Alberto Almazán. En este caso, yo vengo del mundo de la participación joven. En estos momentos soy parte del Panel Joven de Bilbao, que es un grupo de personas de la ciudad de Bilbao y asociaciones que participan y hacen actividades sociales para mejorar la ciudad. Pero también mi camino, pues, he pasado por diferentes fases. Yo empecé estudiando una carrera de física que tuve que abandonar debido a una depresión. Luego me dediqué a la comunicación y saqué un título de periodista, y trabajo en la comunicación más que nada a nivel administrativa y por ese ámbito. Y un poco desde ese volver a iniciar desde cero, también empecé a hacer participación en diferentes asociaciones, en una asociación de Erasmus a nivel local, a nivel pues, juvenil participé pues, en diferentes actividades y a día de hoy bueno, he pasado por diferentes sitios. En estos momentos estoy emancipado gracias a la suerte, bueno, por diferentes causas y sobre todo por mucha suerte, y estoy en desempleo desde hace recientemente poco. Cáncer infantil, TDAH, depresión. Habéis contado 3 experiencias de vida en las que no sé el papel que jugó el estar bien emocionalmente. Por mi parte, yo estoy bien gracias a mis aitas. Obviamente al tener una enfermedad como es el cáncer tan pequeño, el marrón o el marrón, es que no me sale otra palabra más correcta para denominarlo porque es un marrón, se lo comen los aitas. Ellos son los que gestionan el tema médico, ellos gestionan las segundas, terceras, cuartas, quintas o cuantas veces tengas que pedir otra opinión, y yo gracias a ellos estoy bien. Obviamente cuando he ido creciendo es cuando he ido teniendo más conocimiento de la gravedad del asunto. A mí no voy a decir me ocultaron, pero digamos que no me contaron toda la verdad y no me contaron todo el alcance que tenía la lesión. Entonces, yo a raíz de hacerme más mayor, conocer un poquito qué fue realmente, cómo de grave fue, cómo de rápido tenían que actuar los médicos porque si no, no iba a haber una segunda oportunidad, todo eso me ayudó mucho por parte de Aitayama. Y luego, claro, pues ahora cuando ya he notado un poquito más de dificultad para estar tranquilo, cuando ya me he ido enterando de cosas, cuando ya los médicos se dirigen a mí y no a mis aitas, cuando los médicos no me filtran las cosas como mis aitas hacían cuando yo era pequeño. Entonces, bueno, ahora estoy en un proceso de asimilar realmente mis problemas. ¿Y hasta qué punto es importante estar bien emocionalmente para hacerles frente a todos estos retos que me habéis descrito? Indispensable. Yo te diría que no es estar bien, que es estar mejor, que en situaciones en las que has podido estar, es como cuando llegas a un valle, no digamos así, o sea, el pensar, bajo mi opinión, el pensar que estamos bien no es blanco o negro. O sea, al final estamos hablando de emociones, de sentimientos y de situaciones en los que es muy complicado el meterlos dentro de un cajón. Estamos en una situación mejor en la que estuvimos. También tenemos que seguir trabajando porque al final
Las emociones bonitas, la alegría, la euforia, el compartir, eso es fácil de vivir y de compartir. Las emociones de vulnerabilidad, de miedo, de rabia, es muy difícil aceptarlas y permitirte estar en ellas. Y que muchas veces requiere de mucho trabajo y mucho tiempo, que, pues como ha comentado antes Aitor, quizá sus padres no le podían decir, porque al final es muy difícil ciertos temas en ciertos momentos y en ciertas edades. Y con el tiempo puedes llegar a tocar. Pero el llegar un poco más tarde, el tocarlo cuando llega, y de pronto esa explosión de emociones hace que decir que estar bien es una forma rápida y sencilla de simplificar. Es como cuando alguien te dice, ¿qué tal? Bien, si sigues adelante con la conversación. Realmente mucha gente no pregunta y no quiere saber la respuesta. Entonces, yo creo que es el simplificarlo y decir está bien, es una forma fácil a nivel social. Pero realmente es un abanico al hablar de un bienestar emocional. Vamos a ponerlo también ahí. Sí, o sea, yo me uno a esa parte del qué tal, ¿no? Que parece que la única respuesta es bien. Nunca sabes cuándo es una pregunta sincera, la verdad. Y esto es una movida, ¿no? Y luego es que yo voy a romper un poco con todo esto y yo es que reivindico el derecho a estar mal. O sea, ¿por qué tengo que estar bien? No soy ChatGPT, ¿no? Entonces, si fuera una máquina, pues igual estaría siendo amable todo el tiempo. Pero como no soy una máquina, no voy a estar ni produciendo todo el tiempo, ni con ganas de conectar todo el tiempo, ni voy a tener energía para socializar todo el tiempo. O sea, voy a necesitar momentos de parar y voy a necesitar momentos de conectar conmigo. Y no sé, y también me pregunto como dónde queda toda esta perspectiva de la enfermedad o los estados de discapacidad cuando nunca podemos entrar en un estado de discapacidad ni de enfermar, porque dentro de esta sociedad que es supercapitalista, esto está mal visto. O sea, tienes que estar bien constantemente. Es como, vale, ¿dónde queda, yo qué sé, pues la gente con ELA o la gente, yo qué sé, con cáncer? ¿O dónde queda la gente neurodivergente, TDAH, autista? Y un poco también como toda esta parte del modelo rehabilitador, que básicamente a veces en autismo, por ejemplo, se hace, y yo creo que en TDAH también, ¿no? Que literalmente se hacen terapias ABA, que son terapias de conversión, para que la gente sea menos autista, por ejemplo, ¿no? Y al final, ¿quién está pidiendo todo esto? Y para quién es un problema también un poco el tema de la enfermedad o de la discapacidad. O sea, como, ¿por qué debemos estar bien dentro de la sociedad? ¿Y qué es estar bien y quién lo define? O sea, lo dejaría así como pregunta interrogante potente. O sea, que creo que es potente, pero no tengo todas las respuestas ni tampoco las quiero, ¿no? Claro, pero nuestra forma de vida nos lleva cada vez más a eso, a mostrarnos cuando estamos bien, ¿no? En las redes cuando estamos mal, tal vez no nos mostremos tanto. Es decir, nuestra forma de vida pone en riesgo la salud emocional. Sí. ¿Por qué? Porque hay que ser proactivo y hay que estar al 100% y hay que dar respuesta inmediata y en una sociedad global y activa y que parece que es Dios santo, efervescente. Bueno, como una pastilla en el agua. No, en esta sociedad que tienes que seguir y seguir y seguir y tienes que conocer todo y tienes que saber de todo el mundo y tienes que en el momento, o sea, como mecanismo de defensa es una forma de evitar tu realidad. O sea, al final estás constante en movimiento y el cerebro no para. Y esto se ve. O sea, esto hace que existan problemas de insomnio, hace que existan problemas a nivel trastornos de sueño, a nivel trastornos de todo. O sea, la imagen que proyectamos, el que dirán, el que quede todo en casa, el que lo escondamos cuando... Y hay que parar de vez en cuando. O sea, y el ejemplo claro fue la respuesta que hubo en pandemia cuando todo el mundo tuvimos que parar a la vez. Daba igual qué es lo que tú... Y las realidades de cada uno eran diversas. Había gente que podía estar en calma y que podía... Y que bueno, que se hacía su pan en casa, que tenía su huertito, tenía su terraza, que al final no deja de ser un privilegio. Pero había gente que estaba encerrada en 4 paredes
a más de 1000 kilómetros de distancia de sus familias, de sus amistades, y que no podía hacer nada, o que tenían personas enfermas, personas con discapacidad en casa, y eso es una realidad muy complicada de vivir. Entonces, es muy difícil aprender a parar. O sea, yo a mis 28 años ahora estoy aprendiendo a parar y tengo un miedo tremendo, porque a nivel emocional mi cerebro cree que si paramos está mal, que es adquirido, que es social, que también he pasado por situaciones muy malas. Entonces mi cerebro tiene ese recuerdo emocional. Y yo le tengo que recordar a ese pequeño chico, al chaval que lo pasó mal, que ahora estamos mejor, que no pasa nada, que hay personas, que hay entidades, que va a haber respuesta. Y la teoría es fácil de entender. Yo sí te digo, Xavier, en plan, oye Xavier, vas a irte de vacaciones y necesito que dejes el teléfono, que dejes todo y que pares. Vas a ir a una isla desierta y que no va a pasar nada. Y teóricamente dices, va a ser genial. Y luego llegas a la isla y es asfixiante el silencio. Solo el silencio de un cuarto incluso ya es complicado. Entonces, a nivel social no sabemos parar. Sí, porque no está hecho para eso. O sea, quiero decir, está hecho para que sigas, porque cuantos más sigues, más en automático vas, más desconectada vas y más puedes seguir un poco la rueda, ¿no? Pero en el momento en el que tú de repente, yo qué sé, un día te quedas, yo esta mañana, por ejemplo, de vacaciones, he dicho, estoy tan cansada que voy a ver la tele y no voy a hacer más, no voy a hacer la comida, no voy a hacer... Eso es, entra la culpa porque tienes que seguir haciendo cosas. Yo, por ejemplo, antes de venir aquí, pues igual me he mirado las cosas como 20 minutos antes, o sea, como, ¡ah! Tienes que producir algo. Y yo decía, es que no me da la energía, hoy me pesa el cerebro, no puedo más. Entonces, como también como qué espacios hay para eso, ¿no? Y que luego también, si tú vas a Instagram, o me da igual cualquier red social, es como que se sube de la delgadez, que luego esto conecta con los trastornos alimentarios. Porque claro, ¿qué fotos hay de personas gordas? Se sube la gente sonriendo, se sube la gente que tiene dinero para irse de vacaciones. O todo el mundo tenemos dinero para irnos de vacaciones. Se sube la rapidez, la inmediatez, el supuesto placer. Y es como, vale, ¿qué pasa si no formas parte de esa realidad? O sea, ¿quién sube, por ejemplo, una foto colapsando, llorando? Porque yo lo he hecho, pero te da un montón de vergüenza, porque no está habilitado para eso, ¿no? O quién sube fotos, por ejemplo, en un hospital, que yo cada vez, eso es lo que me gusta del activismo anticapacitista, que la gente desde la discapacidad sube sus fotos. Mira, yo ahora estoy haciendo no sé qué. Y vas con todo tu despeine, con tu cara de estar demacrada, y eso es una realidad que puede ser visible, pero si no se visibiliza, ¿qué hueco hay para ese existir? Y poder existir también desde estos campos de enfermedad, dolor, cansancio, no estar siendo útil al sistema, no estar produciendo dinero tampoco, ¿no? Y no tener que sentirte culpable o avergonzado por ello y poder pedir ayuda y sostenernos desde otro lugar. Pero es que esto no se está planteando. Aitor, ¿tú sabes identificar cuando estás tocado emocionalmente? Pues mira, yo era una persona que sonreía muchísimo. Y hasta hace, te voy a decir, un año, parecía otra persona. Porque me había juntado con tantos problemas que esa sonrisa, ese chico tan sonriente que sonreía por todo, como que se había desvanecido. Y ahora pues voy saliendo de pozos en los que me había metido, como asfixiarme, intentando trabajar, estudiar y además gestionar mis problemas de salud y además mis problemas de movilidad y además crearme la obligación, ya que comentamos, de sonreír siempre. O sea, había llegado a un punto en el que no podía. Me cargaba la espalda, un dolor de espalda enorme, un dolor de cabeza enorme, malestar físico que al final se volvía emocional. No sonreír, y si salía una sonrisa era fingida, y a mí se me nota mucho cuando finjo una sonrisa. Entonces, yo he notado mucho cambio ahora, que si acabar los estudios, que si estudiar lo que me gusta, encontrar ese hueco y entender lo que estábamos comentando. Puedes estar mal, no pasa nada.
No tienes que estar siempre como se ve en Instagram. Tú abres Instagram y todo el mundo se va de vacaciones a sitios paradisíacos, etcétera, etcétera. Puedes estar triste, puedes llorar. Tú has comentado que no ves fotos en el hospital. Pues a mí me apeteció subir en el hospital. Me operaron en abril. Y bueno, en marzo, perdón. Y a ver, no iba a subir, no me apetecía subir una foto llorando porque realmente la actitud que ya tenía entonces era más decir, bueno, mira, me ha tocado pasar por el taller, como digo yo, y es lo que hay. O sea, ya está. Pero me apetecía subir una foto mostrando pues que no me hunde como me hundía antes. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que sigue siendo como una especie de obligación. Si estás triste, estás triste. Y si estás feliz, estás feliz. Pero no estás tan tranquilo si estás triste porque sigues pensando, algo falla. Aitor, ¿qué buscabas subiendo esa foto? Automotivación. Ya no buscaba como en su momento igual buscaba los likes o un buen comentario. También en mis redes sociales toco temas de deporte y discapacidad. Una persona con unos problemas de equilibrio y coordinación, lo último que hace es boxeo. Y yo llevo ya unos años haciendo boxeo. Camino con un bastón. La gente alucina cuando suelto el bastón y hago un deporte tan exigente como puede ser el boxeo. Eso, ejercicios de fuerza en el gimnasio, cosas de ese estilo, pues yo subo eso y no busco un comentario, no busco que un vídeo se haga viral, pero sí que me motiva, me hace sentir a mí bien porque digo, ojo, ¿dónde estaba y dónde estoy? Los tres describís una presión social muy asfixiante. Sí. Dale, si quieres. Venga. Sí, en mi caso era autoexigida. Porque yo me sentía muy solo. Y estaba rodeado de gente, ¿eh? Yo te puedo decir que previo a y post, yo estaba rodeado de gente, salía, tenía una vida muy activa, tenía varios grupos de amistades, disfrutaba, o parecía que disfrutaba, de las actividades que hacía, y no, como decía Aitor, ¿no? La sonrisa fingida y la máscara antes de salir de casa. Pero yo me sentía muy solo y yo buscaba atención y entonces yo me apuntaba a todo. A día de hoy sigo haciéndolo, pero ya es otra forma. Ya es para una plenitud personal, no es necesito que alguien me vea. Y sí que es cierto que al final esa autoexigencia, ¿no? También, o sea, es como, por favor, que alguien me arrope. También un poco de... Porque hay veces que, aunque estés rodeado de personas, no te ven por causas. Porque tú quizás llevas... Socialmente el ver a alguien mal es muy complicado de asimilar. No aceptamos que alguien esté mal. Bueno, sonríe. Venga, va, que va a pasar. Bueno, va, te vas a recuperar. Es por culpa de esa presión social que al final acabamos sin hablar de cuando no nos encontramos bien emocionalmente. Eso es. O sea, yo, por ejemplo, cuando intento compartir también con las amistades, es como, joder, tía, si estás mal, pero, no nos lo estamos contando. O sea, al final como que se privatizan todas las redes. Quiero decir, al final es como tu pareja y tu familia de sangre. Y eso te aísla un montón. Porque es como si tú vas al hospital, ¿quién tienes de contacto de emergencia? Si tú estás mal, ¿quién te ve? La gente con la que convives y ya está. Y si no convives con nadie, ¿quién está ahí? Si tú te rompes una pierna, en plan, y no vives con nadie, o sea, ¿quién te ayuda a subir las compras y todo esto? O sea, estas cosas que decías de la pandemia, que de repente las redes comunitarias existían, pero el resto del tiempo cuando existen estas redes, ¿no? Y al final, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, rompes con tu pareja y no tienes nada más de red construida? ¿O qué pasa si con tu familia no te llevas bien? Pues porque formas parte de la comunidad queer, por ejemplo, y no te aceptan, o por cualquier, o porque seas o qué pasa si migras también, ¿no? Y con toda la parte del duelo migratorio, el racismo, si eres una persona racializada negativo, o sea, ¿qué espacios tienes para crear red? Y luego también los trabajos, ¿cuánto tiempo de vida nos dejan para crear red?
Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que si tú, por ejemplo, yo que sé, gente de mi edad, ¿no? Que yo tengo 31, cría y tiene su trabajo, es que al final de la semana no tiene tiempo para otra cosa. Y cuando llegan las vacaciones, que al final es un mes al año, lo que quieres es descansar. Entonces, ¿qué espacios tienes para generar otros vínculos? Y para tú llamar a tu amiga y decir, oye, mira, estoy en el hospital o estoy mal o no paro de llorar en mi casa, necesitas llegar a un grado de confianza para coger y mandar ese mensaje o hacer esa llamada. Pero si estás todo el tiempo aislada y no puedes llegar a generar intimidad, me refiero a confianza, ¿no? De que te vean sin esa máscara, en plan, ¿en qué momento te vulnerabilizas desde ese lugar, ¿no? Porque igual es como, es que ni siquiera te estoy llamando para hacer unos planes o para tomarnos un café. Entonces, ¿cómo te voy a llamar para decirte que estoy en mi casa y que no puedo salir de ella? Y estáis diciendo que no tenéis esos espacios con vuestras amistades. Yo ahora iba justo aquí a lanzarte esa, porque yo recientemente poco, en el último año, he conseguido, que esto es uno de los conceptos que las redes sociales muchas veces no banalizamos y las ponemos como negativas. De las redes sociales, por ejemplo, en mi grupo de amigos de la infancia, el concepto de cuadrilla también sería un concepto que podríamos tratar, pero no en este podcast, yo creo. Pero en mi grupo de amistades de la infancia, de toda la vida, hemos conseguido crear ese espacio y de las redes sociales hemos cogido como dos conceptos. Uno era un Wednesday Waffle, que se llama, encima fue como un descubrimiento extrañísimo. Haciendo doom scrolling ahí pasando de esto de que no te puedes dormir y de repente, uy, ¿y estos chicos? Y es en un grupo de chicos de Estados Unidos, todos los miércoles se mandan un vídeo contándose cómo ha sido su semana, cómo se encuentran y qué es lo que van a hacer para la próxima semana. Y entonces yo tengo un amigo que está ahora mismo en Barcelona y claro, al final esa desconexión que a pesar de todas las facilidades que tenemos a nivel tecnológico, nos sentimos desconectados. Fue ese momento que decir, oye, ¿y si planteamos esto? Y decimos cómo, y realmente decimos cómo estamos. Y es una cosa que llevamos ya 8 meses haciendo, que cuando estamos genial, pues está divertido, porque al final he encontrado estoy leyendo un libro de romance y fantasía y me está gustando, o he visto esta película, o ahora me he puesto a hacer recetas y chicos, mira, la verdad que el libro este que me regalasteis de Arguiñano me parece increíble. Y luego hay momentos donde realmente cuando estamos mal, y cuando yo he podido estar mal ahora en esa situación de desempleo, cuando ha habido un problema familiar, he sabido que esa persona ha estado mal. Pero han sido meses, años, donde se ha podido generar ese espacio seguro de esa familia y de esas amistades, o sea, de la familia no elegida, el concepto de familia elegida. Claro, Alberto lo cuenta como algo excepcional. ¿A vosotros os cuesta contar cómo estáis, cómo os encontráis? A mí, yo tengo lo que te he comentado, tengo la suerte de que tengo mis aitas. Que al final mi enfermedad, al haberla tenido con 9 años, mis aitas pudieron separarse porque tuviesen opiniones diferentes, pero no. Mi enfermedad les unió todavía más y conmigo fueron especialmente cariñosos, me cuidaron especialmente, o sea, ya me cuidaban, por supuesto, pero a raíz de la enfermedad, pues todavía más, o digamos que me supieron sacar adelante feliz o con la mayor felicidad posible. Entonces, yo he podido hablar de mis problemas, he podido llorar tranquilamente con mis aitas porque no me he sentido ni juzgado ni nada por el estilo. Yo podía estar feliz, podía estar triste, podía estar ni una cosa ni la otra y no me sentía juzgado. ¿Y con tu cuadrilla, como dice Alberto? Pues ahí he tenido grandes roces, porque sí me he sentido... antes te he comentado que el principio de la enfermedad fue con 9 años. Ahí éramos unos críos. Pero las siguientes operaciones fueron con 18. Una edad muy mala. Muy mala porque no eres un niño, pero tampoco eres un adulto de 30 años que ya dices, bueno, la gente se presupone que va a comportarse como un adulto. Yo me sentí bastante abandonado.
por la gente de mi cuadrilla. No se comportaron como yo esperaba que se comportasen. A ver, yo tuve que madurar. Yo con 16 años tenía más madurez que mucha gente con 30 hoy en día. Porque al final la vida me había dado unos golpes brutales que había tenido que digerir. Entonces, pues, yo sí me sentí solo en aquella época. Pero bueno, hoy en día lo veo como diciendo, bueno, voy a verle el, entre comillas, lado positivo. Y es que en aquella época ellos tenían 18 años, eran unos críos y ya está. Hoy por hoy me los cruzo por la calle, ¿qué tal estás? Tal cual. Pero no, ya no es lo mismo. Ahí se queda. Sin embargo, mi actual pareja, llevamos 8 meses y ha estado a mi lado, vamos, siempre. Me operaron, ya te he comentado, en abril, o sea, en marzo. Vino a verme, vino a ayudar a mis aitas, si necesitaba algo, estaba en ello, me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto, o sea, le he contado mis penas, le he contado mis problemas, le he contado mis preocupaciones y ya está. Tengo amigas que he conocido también a raíz de la enfermedad, ya sea en una hípica, ya sea porque he salido a tomar algo o lo que sea, y son gente que está ahí. Gente que también, a la que yo correspondo, quiero decir, a la que también siente esa tranquilidad que comentábamos de poder contarme a mí sus problemas, sus preocupaciones, joder, voy a ir al psicólogo, joder, necesito hablar con alguien que controle el tema, no tus padres, porque tus padres no son psicólogos. Tus padres son tus padres, tus amigos son tus amigos, pero no son psicólogos. Irai, Pues, ¿tú tienes una amiga a la que poder acudir? Sí, o sea, sí. O sea, ahora lo estoy construyendo, la verdad, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, yo creo que también es súper lícito poder hablar de esta exclusión social, ¿no? Porque hay momentos en los que estamos y estamos súper desconectadas, o yo por lo menos también lo he estado, pero yo ahora, por ejemplo, lo estoy construyendo dentro de las comunidades que están dentro de los márgenes, o sea, es decir, la comunidad queer, la comunidad neurodivergente, la comunidad no monógama, o sea, personas que ya de por sí son alternativas y que es espacio seguro poder hablar de pues, todo lo que decíais, ¿no? De estoy mal, o mira, yo en mi terapia estoy trabajando tal, y ya no hay tabú, ¿no? Y ahí sí se generan otros espacios, o sea, no son relaciones huecas, son relaciones donde se puede hablar de todo, ¿no? Y que es más allá de irte a tomar una caña a Pozas, o sea, trasciende más allá de eso, que eso está también muy bien, ¿eh? O sea, los planes sociales. Pero eso sí, o sea, yo he estado en exclusión social en ese sentido, de decir, las relaciones son súper huecas y ahora sí que estoy construyendo este concepto de familia afectiva. Y esta familia, pero desde la parte alternativa. Sí, mola muchísimo. Es que mola muchísimo, yo lo recomiendo. Lo importante que es al final tener esos espacios siempre identificados donde poder hablar. Y sentirte hablar de cómo estamos. Y yo creo, perdón, Marca, tú sabes, y sentirte reconocido y escuchado. Claro, escuchada y reconocida. Porque muchas veces es lo que hablábamos, el ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es hueco, es vacío. O sea, no es una premisa para yo contarte las cosas que te vengo a contar. O que tú le estás contando esa problemática que tienes y intentar reducirla. Bueno, pero tampoco es para tanto. Bueno, para mí lo es ahora. Que quizá sea algo que no vaya a trascender, pero en estos momentos a mí esto me agobia. Entonces, el que puedas generar estos espacios y que muchas veces cuando pides ayuda no la pides, o sea, cuesta. Entonces, las primeras veces es como, hey, ¿tienes algo que hacer hoy? Y el rechazo puede ser habitual, tengo que trabajar, tengo que no sé qué, tengo que... En esos espacios que generas y que puedes ser flexible, oye, chicas, estoy mal, necesito que alguien saque 10 minutos para, oye, voy a buscarte, te tomas un café conmigo y me lo cuentas y estoy. 10 minutos no te van a fastidiar el día y 10 minutos cambian la vida de alguien siempre. ¿Tenéis la sensación de pertenecer a una generación que soporta mayor presión académica, laboral que las anteriores? Yo creo que sí, porque a nivel académico, o sea, yo pienso en cómo la gente montaba los negocios y yo creo que no tenía antes, o sea, en la época de mi abuelo, las trabas que tenemos ahora,
de un montón de burocracia, que es que tienes que cumplir tantos requisitos, que está guay, ¿eh? O sea, que a veces es como, vale, para hacer un espacio sanitario tiene que ser accesible a silla de ruedas. Ok, pero que muchas veces no se puede acceder a cumplir todos esos requisitos y entonces tampoco puedes emprender. Y luego también se ha usado mucho para las nuevas generaciones la parte de, no, es que tienes que tener idiomas, tienes que saber inglés, tienes que saber chino, tienes que tener un máster, otro máster, la carrera, y dices, vale, porque luego vas a tener una vida mejor. A ver, mentira. O sea, eso es mentira. Ojalá fuera verdad, pero no lo es. Entonces, como que realmente, o sea, hay una parte de crisis económica, pero que luego en realidad se están pidiendo un montón de requisitos, igual que la vivienda. O sea, hace poco vi yo un reel en Instagram de una vivienda en Lavapiés en Madrid por 600, 700 euros, 15 metros cuadrados. Dormías enfrente del váter, o sea, porque no tenías hueco. Entonces, si a mí me estás pidiendo un montón de requisitos para pasar a mi vida mejor, ¿no? Y luego resulta que vas asfixiada para alquilar un sitio donde duermes enfrente del váter, pues sí, siento que sí, que ahí sí están viendo unos requisitos encima súper académicos, súper clasistas, que ponen un montón de trabas. Por ejemplo, a gente TDAH también, ¿no? O autista o lo que sea, o tema de enfermedades o algo, que es como, ¿qué espacio te queda de vida? Si estás corriendo para seguir el ritmo todo el tiempo, pues no te queda vida. Eso justo te iba a decir. A todo eso, a toda esa forma de vida, súmale el TDAH. Uh-huh. Claro, pues aquí, por ejemplo, yo hablo mucho de la tasa, TDAH o la tasa DISCA, que a veces se llaman, discapacidad, o la tasa neurodivergente también puede ser. Que, por ejemplo, es como si a mí me cuesta más hacer tareas cotidianas, como yo qué sé, motivarme para fregar, hacer la comida, o leer un texto, que lo puedes llegar a leer 5 veces para poderlo procesar, o para motivarte. Es como, claro, yo tengo que hacer una recuperación de horas brutal, que otra gente no tiene por qué hacerla, puede acabar las tareas, puede salir a quedar con sus amistades, y yo, por ejemplo, para sacarme una carrera, yo he tenido que sacrificar todo mi red en su día. Entonces, como, vale, soy psicóloga, y la gente es lo que ve eso, que tengo 2 másters, que no sé qué, que no sé cuántos. Ya, pero tú no, o sea, la gente no está viendo ni la guerra que tienes con tu cerebro en tu día a día, ni las dificultades, ni las cosas que, o sea, ni la moneda de cambio, que me gusta hablar mucho de la moneda de cambio, que es esta tasa. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto bienestar tengo que sacrificar para llegar a donde estoy? Cuando dices sacrificar tu red, ¿a qué te refieres? En el sentido de que yo, por ejemplo, yo de adolescente salía de fiesta. En el momento en que yo dejé de salir de fiesta, perdí un montón de amistades, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo al final los sábados y los domingos tenía que dedicarme a poder, o sea, a seguir leyendo la cantidad de cosas que teníamos para la carrera. Porque si no, yo no llegaba a los exámenes o no llegaba a leer los textos que había que hacer para clase. Uh-huh. Alberto, ¿tú has pasado una depresión? Sí, y en mi caso... ¿Hoy es el día en el que puedes hablar sin miedo a ser estigmatizado por ello? Pero es que tampoco tampoco es una chapa que me identifique, ¿eh? O sea, en mi sentido, o sea, ya es complicado el definirse a una misma. En este caso, es una fase que yo tuve, es una etapa que yo tuve que pasar, como muchas otras etapas que he tenido que pasar con amistades, con familia. Y es una cosa que va a venir conmigo. Yo lo pongo como que en mi cabeza estamos varias personas sentadas en una mesa. Entonces, la depresión está ahí en la mesa. Es una cosa que va a venir conmigo siempre. Como otras figuras de otros problemas que puedo tener, como puede ser trastorno del sueño, etc. Estamos en la misma mesa. Y hay veces que sus voces suenan más porque se les sube el micrófono. Y hay otras voces que se bajan. Pero todos tenemos que estar al mismo nivel. Entonces, tiene que haber un momento donde al final compartimos el mismo cuerpo. Entonces, compartimos la misma vida y hay veces que algunas pues van a sonar más fuerte y vamos a estar mal, pero al final todos tenemos que estar al mismo nivel y volveremos otra vez a hablar todas como en un mismo consenso. Entonces, esa depresión sí está ahí, pero no me identifica. Yo me identifico como una persona joven, me identifico como una persona privilegiada, me identifico como una persona del colectivo, me identifico como una persona... Pero soy una persona que ha pasado, que tenía o que tiene una enfermedad. Pero no cambia. Yo sí que quería añadir que, por ejemplo, en una sociedad joven, hiper
hiper académica, o sea, estamos cualificadísimos, que tiene una edad súper tardía de emancipación, que en estos momentos del año pasado salió una encuesta de soledad no deseada de que junto a las personas mayores el 34,5% de la gente joven se siente en soledad no deseada. Con todas las facilidades que tenemos y con toda la forma que nos encontremos con tantos problemas y sentimos una presión, por supuesto que sentimos una presión, como para no, si está siendo, o sea, esa realidad que nos prometieron, ¿no? La tierra soñada, el futuro perfecto, vas a salir con tu carrera y tus másters y vas a vivir y vas a poder disfrutar de tu vida y que la mitad se tenga que ir y las que estamos aquí estemos pasándolo tan mal, da rabia. Da mucha rabia. No sé si estáis de acuerdo conmigo, la incertidumbre es uno de los factores que más pone en riesgo el bienestar emocional. Sin ninguna duda. Y si alguien sabe de incertidumbre, creo que eres tú, Aitor. Porque a los 9 años, cuando te detectan el cáncer, a partir de ahí, tú has pasado toda una vida en la que, creo, una doctora nunca te ha dicho, todo está bien, ya puedes estar tranquilo. De hecho, mi neurocirujano, el que me operó hace 20 años, se jubiló el año pasado, me parece que se jubiló. Sí, el año pasado se jubiló. Su última frase se me ha quedado grabada en la cabeza y se me ha quedado grabada para toda mi vida. Y fue, eres de los 10 casos que todavía hoy me quita el sueño. Yo sé que fue un caso raro, no, rarísimo. A mis padres les dijeron como que yo no iba a salir, que no había nada que hacer. El tumor crecía muy rápido, muy mal, muy todo, muy agresivo. Me lo quitaron en 2005, en 2006 volvió a salir todavía más agresivo. Volví a salir, no saben ni cómo. Y el no saben ni cómo para mí es como decir, vamos, que no sabéis por qué estoy vivo, que no sabéis por dónde me da el aire. Llevo 20 años entre rehabilitaciones. Hace 2 meses conseguí contactar con una rehabilitadora que ha visto en mí cosas que nadie más ha visto. Yo iba a rehabilitaciones y me decían, es que la base es neurológica, yo aquí no me atrevo a meterme. Se acabó y no había más. Aitor, ¿y cuál es la receta para vivir en una incertidumbre constante? Pues quiero decir, en mi caso, el que no me diga nadie, vete aquí, vete por aquí, yo no sé de todo, no sé a quién puedo acudir, a quién debo acudir. Son los profesionales de la medicina los que me tienen que decir, oye, ¿por qué no vas aquí? ¿Por qué no pruebas esto? Al final, tocando muchas puertas, hablando con mucha gente, pidiendo favores, al final hemos dado con una persona u otra, pero claro, y el que no tiene esa red, el que no tiene esos contactos, el que no tiene la capacidad o la seguridad de tocar a la puerta de otro médico, ¿qué hacemos? Todo nos lleva a hablar un poco sobre una red de protección, ¿no? Donde estar seguros, donde sentirnos que nos están tratando en cuanto a salud se refiere correctamente. Todo nos lleva a una red donde poder hablar y estar seguros. Sí, y tener una guía, ¿no? Un poco lo que decías, Sí. que yo creo que es como poder tener una guía de decir, yo sé que vengo aquí, que me van a orientar, sé que estoy igual acompañado, ¿no? Y que no es como, no sé, vete a saber, ¿no? Y lo sostengo yo. O sea, y que no es individual al final, ningún concepto del bienestar. Es todo social y es esta red social la que sostiene y esto lo formamos todas las personas. Sí, sobre todo que al final tiene que ser, o sea, una red encima tiene que ser recíproca. Lo que decía Aitor, en plan, él conocía a personas y que él está para ellas también.
Entonces, sin esa red, y que la red no es, que pueden ser diferentes aspectos. Entonces, como individuos siempre tenemos esa necesidad social. Sabemos perfectamente cómo, y el problema también a veces es que sabemos perfectamente cuáles son nuestros límites, o estamos descubriendo y sabemos hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos, qué aceptamos y qué no aceptamos, pero es muy difícil mantener no hemos aprendido nunca cómo mantener bien una relación social, cómo cuidar una relación, y que al final es es dar y recibir, ¿no? Como en euskera, arreman. Entonces, queda un momento donde si no tenemos esas personas, si no tenemos a quién acudir en las buenas y en las malas, es como el que salta en el circo. Si no tiene red, no tiene seguridad. ¿Y hay alguna forma de entrenarnos para tener esa red Boxeo. y vivir mejor? Pues yo, sinceramente, lo que he aprendido lo he aprendido a base de golpes. A base de me han fallado, a base de me han vuelto a fallar, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y bueno, pues vas aprendiendo. Es un poco pesimista esa visión. Sí, pero por desgracia es lo que es muy triste decirlo, pero es que es lo que hay. Quiero decir, yo esperaba mucho de alguien que no lo ha dado. Ahora me voy rodeando de gente que he ido conociendo que, por suerte o por desgracia, también ha pasado lo suyo y empatiza más. Pero a veces das con alguien que tiene una vida maravillosa y no va a empatizar contigo. Eso me ha pasado a mí. Me pasó, a ver, cuando yo era adolescente, a los demás adolescentes no les había pasado absolutamente nada. Hoy por hoy tengo una amiga que se casó, tuvo una niña con una enfermedad rara sin diagnóstico. A otro compañero de clase falleció su padre de un ataque al corazón. A otro, pues, o sea, quiero decir, La vida. la vida. Pero la vida a mí me pegó el golpe muy pronto, cuando el resto ni olía una situación similar. Entonces yo sí que me vi aislado. El raro, como yo decía. Sí, o sea, yo iba a decir algo así como que a mí me gusta mucho hablar de aquí de violencia capacitista, igual que se reconocen otras como las racistas, las machistas y tal. Y la verdad es que creo que construir dentro de gente que también sabe nombrar este tipo de violencia y donde sabe cuidar en este aspecto, o sea, me parece crucial. Porque es como, no te ponen como la persona rara, sino que ahí es donde puedes hablar, donde no hay un tabú y donde no es como, vale, yo me quedo fuera porque a nivel individual pues me ha tocado una enfermedad o soy neurodivergente o estoy con depresión. No, sino como que es gente que también igual ha pasado cosas parecidas. Y yo creo que la receta es que vuelve a lo mismo, es que es social, porque va un poco como, y también individual a nivel de, vale, yo igual tengo que exponerme en los lugares correctos, pero tengo que exponerme, ¿no? Y poder hacer también esta reflexión de, yo qué quiero, qué necesito, qué pienso de esto, porque al final toda la sociedad está construida para que no puedas ponerte en el centro ni saber nombrar tus necesidades. Entonces, si simplemente reproduces un esquema social, yo tengo que estar bien o trabajar o lo que sea, ¿no? O conseguir ese alquiler inalcanzable, nunca te preguntas, ¿y yo qué necesito? ¿Y qué necesito en las redes de amistad? ¿Qué es una amistad para mí, por ejemplo? ¿O qué es una relación para mí? Y entonces cuando puedes volver al centro, pues entonces ahí sí empiezas a construir desde lo propio, pero construyes en colectivo. O sea, igual suena un poco abstracto, pero... Al final, cómo construimos nuestra red es conectando con personas que piensan, sienten, identifican igual que nosotras. La gente del norte conectamos porque siempre tenemos un plan B por si llueve. Ejemplo claro. La gente que tenía padres separados entiende ciertas cosas. La gente, entonces, vas identificando. A lo que nos gusta bailar, sabemos perfectamente que las clases de Zumba nos van a encantar. Entonces, hay formas y formas de conectar y construir tu red. Al principio, claro, es un poco
como ha dicho Aitor, lo que te toca. Y al final, la vida no es que son felices y comieron perdices. Una historia con final feliz es una historia que no ha acabado. Siempre va a haber algún bache. Y luego hay que conseguir tener esa red y saber una persona de una misma para poder solventarlo y volver otra vez a estar mejor. Pero construimos cuando ya conseguimos tener esa imagen de quién soy, qué necesito, qué busco. Y entonces ahí es cuando las peleas de cuadrillas, cuando encuentras a alguien, todas esas cosas son parte de tu vida que al final vas moldeando y consigues encontrar a esa red. Pero no se entrena, pasa. Encima te pasa y a veces te atropella y te lleva por delante y otras veces, pues bueno, el tren se para y puedes cogerlo hasta la siguiente estación, ¿no? Pero depende del momento. ¿Queréis añadir algo más? Yo creo que al igual que Yaya y que Alberto, yo creo que podríamos tirarnos hablando de nuestras experiencias durante horas. Entonces, añadir, pues, que yo creo que nos han dado tantos golpes, pero yo creo que los tres hemos sacado algo en claro de esos golpes, que hemos aprendido, que es lo importante. Yo quiero añadir que julio es el mes del orgullo de la discapacidad, que nunca se conoce, así que lo voy a citar, y que es precisamente para salir también de la vergüenza, para que el discurso también se forme un poco en primera persona y que, pues bueno, pues sí, que a veces el discurso como es pesimista, pero porque pues, esas situaciones han ocurrido, ¿no? Y que está ok y no hay que embellecerlo y que desde ahí, bueno, pues vamos generando otras formas también de estar. Yo creo que como resumen es que no hay que esperar, o sea, que todo llega. Porque muchas veces está la necesidad de anticipar, el buscar una respuesta. Hay veces que lo emocional no tiene respuesta y no pasa nada. Escuchándoos, yo creo que nos ha quedado muy claro lo importante que es parar y construir esa red que nos proteja tanto cuando estemos bien como cuando estemos mal. Y que sepamos estar bien y estar mal. Hemos aprendido mucho con vosotras. Eskerrik asko. Es que Eskerrik asko.